19, ¿verdad? Vamos a comenzar, pero antes de comenzar, me gustaría leer este versículo. Y si abren su Biblia en 2 Corintios 4, 16 al 18. Y dice así, por tanto no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando. El interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando a nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas, ¿no? Vamos a orar. Señor, te damos gracias, mi Dios, por este tiempo, Señor, y te pedimos, Señor, que pues tú seas, Señor, a través de tu palabra, Señor, háblanos, Señor, redagúyenos, instruyenos, Señor. Y pues que tú seas, mi Dios, y pongas palabras en nuestra boca, Señor. Te lo pedimos y te lo rogamos, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, oramos. Amén y amén. Entonces vamos del verso 1 al 4 y aquí ya estamos en la crucifixión. La semana pasada vimos el arresto de Jesús, ahora ya va a ser la crucifixión de Jesucristo. ¿Por qué Jesucristo tuvo que ir al madero? Lo leímos la semana pasada. Conforme a la ley de Moisés en Deuteronomio 21 nos hablaba que un hombre tenía que ser colgado de un madero, y los romanos colgaban a los hombres del madero. ¿Para qué? Para matarlos, ¿no? Pero realmente Jesucristo fue al madero porque así como Moisés, que tuvo que levantar la serpiente en el desierto, ¿para qué? Para darles salvación a los judíos, porque esa serpiente, cuando los judíos empiezan a murmurar en el desierto, esas serpientes, Dios levanta a esa serpiente de bronce para que los judíos no se murieran. Así como esa serpiente de bronce fue levantada, así Jesucristo tuvo que ser levantada de un madero. ¿Para qué? Para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿no? Entonces, Él tenía que cumplir el plan redentor de Dios, ¿no? Entonces podemos ver, por ejemplo, este texto que leímos al principio, que nuestros ojos no deben de estar en lo temporal, lo cual es pasajero, sino en lo eterno. Así, aunque nuestro cuerpo se va desgastando poco a poco, dice Pablo, el apóstol Pablo, así como nuestro cuerpo se va desgastando poco a poco, sabemos que en un momento pues vamos a estar en la presencia del Señor. Y dice, y esta leve tribulación, la cual es momentánea. O sea, este mundo es caído, aquí vamos a sufrir aflicción, aquí vamos a sufrir problemas, pruebas, preocupación, pero sabemos que ¿qué esperamos? La vida eterna en Cristo, ¿no? Sabemos que en algún momento vamos a dejar este cuerpo carnal y vamos a ir a la presencia del Señor, y ahí ya no va a haber muerte, ¿no? Lo que se cumple, lo que dice Pablo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? ¿Y cuál era la victoria de la muerte? Pues el pecado, ¿no? Pero con Cristo se redimió el pecado. Entonces por eso Él va a ir ahora a la crucifixión, porque tenía que cumplir la obra redentora de Jesús, de Dios. Entonces podemos ver que Pablo nos dijo, también tomamos textos, que Pablo nos dijo que reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, ¿no? Porque se introdujo la ley. Entonces se introdujo la ley, y la ley se introdujo para ser una nación santa. Entonces la salvación pertenecía a los judíos. Pero ¿qué hicieron los judíos? Los judíos rechazan la salvación. Era un pueblo terco, un pueblo de dura cerviz. Entonces ahora Jesucristo, Dios en la carne, desciende del cielo y va a cumplir la obra redentora, y ahora le da salvación a todos los hombres, ¿no? Entonces vamos del verso 1 al 4, y dice así, de Juan 19, verso 1 al 4, ¿no? Dice, así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Aquí Jesús ya había estado en el pretorio que era la casa de Poncio Pilatos, ¿no? Y los judíos no entraban al pretorio, pero aquí ya Poncio Pilatos va a azotar a Jesús. Y hay tres argumentos, ¿no? O sea, lo azota porque, primero, ¿para qué? Para que él confesara que él era culpable. Otra, para demostrarle al pueblo de Israel que Jesucristo no era un hombre con culpa. Y la tercera era también que realmente Jesucristo se debilitara a la hora de azotarlo, para que él muriera más rápidamente en la cruz del Calvario, ¿no? Entonces
Esas son las tres partes. Y dice, y los soldados entretejieron una corona de espinas y lo pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían, salve, rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito halló en él. Y ahora, estos versos, Pilato esperaba satisfacer a la muchedumbre, azotando y humillando a Jesús. Eso era lo que esperaba Pilato, ¿no? Satisfacer. De hecho, cuando Jesucristo lo visten de púrpura y lo visten de esos colores, representaba la realeza, ¿no? Porque anteriormente utilizaban esos colores para vestirse los reyes, ¿no? O sea, representaba la realeza, el púrpura, ¿no? El color púrpura. Entonces, cuando dice así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Pilato ya había declarado a Jesús inocente, por lo tanto azotarlo ahora era una tremenda injusticia. Pilato tal vez pensó que al hacer esto ayudaría a Jesús a que tal vez la muchedumbre quedaría satisfecha con azotarlo y humillarlo, pero la muchedumbre, que eran los judíos, no iban a quedar satisfechos, sino que querían la crucifixión de Jesucristo, y se iba a cumplir lo que iba a hacer. Fíjate, si tú lees por ejemplo Isaías 53, este es un pasaje que muestra que Jesucristo iba a venir a carne, e Isaías 53 nos dice que es el varón de dolores, experimentado en quebranto, mas por su llaga fuimos sanados, y él fue demolido por nuestros pecados, ¿no? Él fue molido. Cuando dice literalmente molido por nuestras rebeliones y por nuestros pecados, tú puedes ver la forma que Jesucristo fue azotado. O sea, cuando realmente Jesucristo fue azotado, muchos comentaristas bíblicos dicen que los romanos en su forma de tortura eran salvajes, ¿no? Usaban unas bolas, aquí lo va a decir ahorita, fíjate, usaban unas bolas, fíjate, en la relación a la crucifixión, el propósito de los azotes era delimitar a la víctima acerca de la muerte, punto del colapso y muerte. Conforme a los soldados romanos repetidamente golpeaban la espalda de la víctima con gran fuerza, tenían unas bolas de hierro que causaban profundas contusiones, y las correas de cuero y los huesos de cordero cortaban la piel y los tejidos subcutáneos. Después, al continuar la paliza, las laceraciones desgarraban los músculos internos cercanos a los huesos y producían hilos de sangre en carne viva. El dolor y la pérdida de sangre generalmente provocaban un shock circulatorio. El grado de pérdida de sangre determinaba cuánto tiempo la víctima duraría en la cruz. O sea, realmente Jesucristo, cuando fue crucificado y cuando fue azotado antes de llegar a la cruz, cuando la Biblia dice que él fue molido por nuestras rebeliones, o sea, literal fue golpeado hasta ensangrentarlo, pero duramente, ¿no? Y a veces nosotros ese sacrificio en la cruz no lo tomamos en cuenta como creyentes. O sea, de repente se nos olvida que ese sacrificio en la cruz fue el que nos dio la salvación. Y a veces como creyentes se te puede olvidar eso, ¿no? O sea, y es un regalo que Dios te ha dado, ¿no? La salvación, el ser salvo, el confiar en Dios, ¿no? No hay otro lugar. O sea, entonces, por eso lo que leímos al principio, a veces nosotros estamos viviendo en lo temporal, en lo pasajero, y queremos todo, o sea, ya vivir el momento, vivir nuestra vida y todo, y de repente dejamos de ver lo eterno, ¿no? O sea, cuando Cristo murió por nosotros y fue de esa manera brutalmente herido, molido por nuestras rebeliones, nos podemos dar cuenta que a veces el hombre, ¿qué decimos del Señor? O sea, a veces nos damos cuenta que el Señor pues fue torturado totalmente, ¿no? O sea, para llegar a la cruz por nosotros, para darnos esa salvación. O sea, literal lo que dice Isaías 53. Fíjate, ve Isaías 53. Vamos a leer esa parte. Fíjate, Isaías 53 dice esto. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se manifestó el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro y fue menospreciado, y no le estimamos.
Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su manto prosperado. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartiré despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. O sea, tú te puedes dar cuenta que este libro fue escrito 800 años antes de que Jesucristo viniera en carne. ¿Y qué es lo que te está diciendo? Que iba a ser azotado, que iba a ser molido por las rebeliones de hombre, que él iba a morir por todos los hombres para darnos vida. Entonces tú te puedes dar cuenta que se cumple esta profecía, ¿no? O sea, 800 años después. Pero a veces nosotros como hombres no lo alcanzamos a creer, no lo alcanzamos a concebir. Como hombres nos es difícil, ¿no? Y fíjate, ahora del verso 5 al 6, vamos del verso 5 al 6, y dice así: y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo: he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Y Pilato le dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito de él. Cuando dijeron aquí: crucifícale, crucifícale, la reacción de la multitud muestra qué tan grande puede ser el odio hacia Dios en el hombre no regenerado. Aunque ese odio puede ser manifestado como indiferencia, o sea, cuando están diciendo aquí crucifícale, crucifícale, eso se puede ver como el hombre realmente odiaba, ¿no? O sea, tenía un odio hacia cruz, hacia Jesús. Y tú lo puedes ver ahorita, ¿no? Entre nosotros, ¿no? A veces lo puedes ver ahorita, que a veces realmente nosotros, los hombres, cuando no quieren saber nada de Dios, cuando no quieren saber nada de Cristo, o sea, hay un odio hacia Él, ¿no? Entonces por eso tú vas y les predicas a las personas, les hablas del amor de Cristo y todo, y la gente no entiende, y a quien rechazan no rechazan al hombre, sino están rechazando a Dios. Y solamente Jesús fue el mediador entre Dios y los hombres. Solamente hay un mediador, es Cristo, ¿no? Entonces tú te puedes dar cuenta en eso, ¿no? Entonces se dice aquí: ¿por qué la gente rechaza a Jesús? Cuando tú predicas y rechazas a Jesús, no te rechazan a ti, sino rechazan a Dios. Fíjate, ve a Lucas 10:16, dice: el que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha, a mí desecha al que me envió. Realmente cuando nosotros desechamos a Cristo, estamos desechando a Dios. O sea, hay una separación entre Dios y los hombres a causa del pecado, y solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, es Jesucristo. Solamente nosotros, cuando como hombres recibimos al Señor y cuando realmente tenemos fe en Él, es quien nos une con Dios. Ahora dice: ¿por qué nosotros queremos predicar el amor de Cristo? ¿Por qué el hombre quiere predicar el amor de Cristo? Es el mismo Espíritu que te hace predicar, porque tú has vuelto a nacer, porque tú realmente has creído en Cristo como tu Salvador, porque tú has sabido que esa crucifixión de Jesucristo no fue en vano, porque tú realmente conoces a Jesús, has tenido un encuentro con Él. Entonces Dios pone, Filipenses dice que Dios pone el hacer y el querer en nosotros. Ahora fíjate, Mateo 5:10 nos dice así: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora vamos del verso 7 al 11.
Y dice del verso 7 al 11 de este capítulo: los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe de morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó de decir esto, tuvo más miedo, y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: a mí no me hablas. ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Ahora dice: los judíos revelan la verdadera naturaleza de los cargos contra Jesús. O sea, en estos versos es lo que estamos viendo. Los judíos están revelando la verdadera naturaleza de los cargos en contra de Jesús. Ellos no rechazaron a Jesús ellos no rechazaron a Jesús apenas. Ellos rechazaron a Jesús desde el desierto, en Éxodo 32. ¿Por qué? Porque ellos les fue dada las tablas de la ley. Dios quiso hacer una nación diferente a través de Abraham. Entonces Dios llamó a Abraham de Ur de los caldeos, del paganismo, y de Abraham formó una nación. Entonces ellos fueron a Egipto, se multiplicaron, y cuando en Egipto se multiplican, después de salir de Egipto, que representaba la salvación a los judíos, el ser libertados, después de ser libertados, Dios les da en el monte del Sinaí las tablas de la ley. Pero ¿qué hicieron en el monte de Sinaí? Cuando Moisés está recibiendo las tablas de la ley para hacerlos una nación diferente, para hacer una nación de sacerdotes, para que vivieran en santidad, para que fueran apartados de las demás naciones, porque el pecado ya estaba así en la tierra y Dios quería hacer una nación diferente para que no se contaminaran con las demás naciones, les da a Moisés las tablas de la ley. Y cuando le está dando a Moisés las tablas de la ley, ellos habían salido de Egipto porque mucho tiempo estuvieron como esclavos en Egipto, y cuando estaban como esclavos en Egipto, Dios no los quería dejar con las manos vacías. Entonces les dijo: tú le vas a ir a tocar a cada vecina, a cada mujer egipcia, y ellas te van a restituir con oro. Entonces les dio oro para restituirles el trabajo de la esclavitud que estaban haciendo en Egipto. O sea, sacó a su pueblo, los liberta, pero los liberta con oro, y ahora están en el monte del Sinaí esperando a Moisés. Y como Moisés no bajaba del monte porque estaba recibiendo las tablas de la ley, tenía una teofanía, tuvo un encuentro cara a cara con Dios. Entonces la Biblia dice que hubo relámpagos, hubo truenos cuando en ese momento estaba Moisés en el monte del Sinaí. Y cuando Moisés desciende, estos hombres le dicen al hermano de Moisés, Aarón: haznos dioses que veamos, porque ellos querían ver dioses que vieran, ¿no? Entonces toman todo el oro y funden becerros de oro y empiezan a adorar a esos becerros de oro. Entonces la Biblia dice que estaban en una fiesta desenfrenada. Cuando dicen que estaban en una fiesta desenfrenada es porque estaban en una orgía. Y cuando baja Moisés y ve a los judíos en este tiempo adorando a los becerros y en esa fiesta desenfrenada, Moisés toma las tablas de la ley y los azota, porque Dios les dice: ve a tu pueblo, los acabo de libertar, les acabo de dar salvación, y están adorando dioses que no eran. Entonces Israel realmente no rechazó a Dios desde Jesús, sino Israel rechazó a Dios desde antes, desde el Sinaí. Entonces nos podemos dar cuenta que nosotros también como hombres a veces no somos diferentes a Israel, y a veces rechazamos a Dios y se nos anuncia la palabra, se nos predica el evangelio, y a veces todavía hay cierta incredulidad en nuestros corazones. Entonces ahora Pablo nos dice a nosotros, vamos a Hebreos capítulo 3 versos 7 al 19, y esto es lo que nos dice Pablo en Hebreos 3. Fíjate, vamos a ir a Hebreos 3. Ve lo que dice ahora Pablo en Hebreos 3. A nosotros igual que a ellos, fíjate, del 7, dice: reposo del pueblo de Dios, por lo cual, como dice el Espíritu Santo. ¿Quién dice? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona, es Dios también. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esta generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira: no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos,
que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A veces también nosotros la crucifixión se nos hace incredulidad. Y nos platican la Biblia como hombres y como creyentes, y a veces hay cierta incredulidad en nuestro corazón. Entonces, ¿qué te está diciendo aquí el autor de Hebreos? Que no tengas incredulidad. ¿Y qué te dice también Pablo? ¿Qué te dice más adelante este mismo autor de Hebreos en el capítulo 11? Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Que todo hombre que se acerca a Dios sepa que Él es galardonador de todo. Entonces, sin fe es imposible agradar a Dios. Debemos de tener fe que hay un Dios y que nos dio salvación y que vino a morir por los hombres y que realmente no es un invento del hombre la palabra. Fíjate, ahora en esta parte dice, ¿por qué se hizo a sí mismo hijo de Dios? ¿Por qué Jesús en estos versos se hizo a sí mismo hijo de Dios? La apariencia se termina, ya no más están tratando de acusar a Jesús de ser el rey de los judíos. Su verdadera objeción es que Él declara ser Dios. Y Jesús es Dios, ya lo hemos visto. O sea, cuando Dios se le presenta a estos mismos de Israel, a Moisés, se le presenta en Éxodo 3, en el desierto, y le muestra y le dice que es el que soy, el gran yo soy. Y cuando se aparece en Éxodo 3:14 y le dice el que soy, y cuando Jesús se presenta siempre en la Biblia y dice yo soy, es la misma persona que el que se presentó en el monte de Sinaí. O sea, Jesús es Dios. O sea, Él no está realmente negando que Él es Dios, sino realmente Él se está autonombrando como Dios. O sea, Jesús es Dios. Fíjate, cuando dice, no sabes que tengo autoridad, Pilato todavía no entendía la verdadera naturaleza del poder. Él creía que tenía poder real, pero Jesús lo deja muy claro. Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Y aquí nos damos cuenta cuando está hablando en estos versos y dice que no hay ninguna autoridad dada a los hombres si no viene del cielo. Realmente, ¿quién gobierna la tierra? Dios, ¿sí me entiendes? Porque Dios es soberano. Y a pesar de que este sea un mundo caído y un mundo gobernado por el pecado y por la maldad, atrás de todo Dios permite las cosas atroces. Dios permite los gobiernos que oprimen a la gente. Dios permite la maldad del hombre. ¿Por qué? Porque Él quisiera que todo el hombre conociera a Jesús. Él quisiera reconciliar a través de Jesús al hombre, o sea, con la sangre, o sea, y realmente entonces nosotros, ¿por qué vemos de repente y decimos, no, si Dios existiera, ¿por qué hay tanta hambre en África? ¿Por qué hay tanta maldad aquí? ¿Por qué hay tanto feminicidio? ¿Por qué hay tanta injusticia? Porque este mundo no está gobernado por Dios, sino por el pecado, pero para eso está la iglesia, para dar a conocer la verdad. Y entonces cuando el hombre se reconcilia con Dios, puede caminar aquí en la tierra y va a caminar con paz, con gozo, sabiendo que hay un Dios que te puede ayudar, sabiendo que hay un Dios que puede en tu circunstancia que es difícil, si tú adoras al Señor, si tú lo confiesas, si tú lo amas, Él puede ayudar tu situación, puede restaurarte, puede dar fe. Fíjate, entonces, Dios pone reyes, Dios pone gobiernos. Es decir, Dios lo hace lo que se le place. Pilato tuvo miedo. ¿Y por qué si hemos sido justificados? Nuestra preocupación está en este mundo. O sea, ¿por qué si el hombre, el creyente ha sido justificado? A veces nuestra preocupación está en el aquí y el ahora. ¿De dónde viene la autoridad del hombre o de Dios? ¿De dónde viene la autoridad del hombre o de Dios? ¿Quién permite las cosas en la vida del hombre? Él es soberano y tiene longanimidad. Cuando habla que tiene longanimidad, Él es paciente para que el pecador se arrepienta. Entonces por eso Él no ha mandado la ira a la tierra, por eso Él no ha venido. Pero llegará un momento, como en el tiempo de Noé, que Él ya diga, ya, el Espíritu de Dios no puede contener más por ver la maldad del hombre y mande la ira a la tierra. Entonces ahora sí,
¿Sí me entiendes? Y a veces cuando te aborrecen como cristiano y a veces cuando dicen, no, pues es que estos santurrones y esto y esto aquello, a veces te vas a dar cuenta que como cristiano también el Señor en algún momento va a venir y te va a salvar. Fíjate ahora del verso 12 al 16, vamos a leer del verso 12 al 16. Dice así: desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey a cero se pone. Entonces Pilatos, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado el Enlosado, y en el hebreo Gabata. Era la preparación de la Pascua, y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucificadle. Pilato les dijo: a vuestro rey he de crucificar. Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado, y tomaron pues a Jesús y le llevaron. Ahora dice: así que entonces lo entregó ellos para que fuese crucificado. Pilato sabía perfectamente lo que era bueno y justo, pero escogió lo incorrecto para mantener su trabajo y su estilo de vida. Así es a veces con nosotros, a veces negamos a Jesús. ¿Por qué? Porque queremos atesorar nuestra vida en esta tierra, ¿no? Entonces, cuando Pilato sabemos, a veces decimos: esto es lo correcto para mi vida, es lo que merezco. Jesús nos dice: quien quiera ir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. ¿Qué es el negarse a nosotros mismos, a nuestros deseos, a lo que yo quiero? Y que Él ponga en nosotros también como hombres el hacer como el querer. Fíjate, dice: hoy tú puedes estar haciendo exactamente lo que Pilato hizo. Él es simplemente un ejemplo de alguien que no tiene carácter para decidir, alguien que no posee el valor de mantener sus convicciones, quien trata de transigir con lo que es incorrecto, quien desobedece a la conciencia por temor a una pérdida personal. Ahora del verso 17 al 18, y dice así del verso 17 al 18: y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo el Gólgota. Allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Y escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y aquí le crucificaron. Dice, en 1968 científicos descubrieron por primera vez los restos de un hombre que fue crucificado en los tiempos de Jesús. La víctima había sido clavada a la cruz en una posición sentada, ambas piernas de lado, con los clavos penetrando los lados de ambos, pies justo abajo del talón. Los brazos estaban extendidos hacia afuera, cada uno con un clavo en el antebrazo. Y cuando dice le crucificaron, Juan evita mencionar la sangre derramada, solo menciona el hecho de la crucifixión de Jesús. Esto es porque la agonía de la crucifixión era bien conocida para la gente de aquellos tiempos. Además de esto, la verdadera pena de la cruz fue más espiritual que física. Y ahora aquí nos dice Pablo en 2 Corintios 5:21 que Jesús fue hecho pecado por nosotros y la ira de Dios que merecíamos fue derramada sobre él. Esto es un tipo y grado de sufrimiento sencillamente incomprensible. O sea, a través de la crucifixión, Jesucristo cargó por nosotros el pecado. ¿Sí? O sea, entonces fue como cordero. Anteriormente los antiguos entraban al templo y el gran sumo sacerdote entraba al templo, y cuando entraban al templo imponían las manos en el cordero, y cuando imponían las manos en el cordero ahí se transmitían los pecados. Y cuando ponían las manos en el cordero, después sacrificaban al cordero y después derramaban la sangre para expiar pecados. Fíjate, del verso 19 al 22, dice: Pilato escribe una inscripción para mortificar a los judíos, pero que es cierta más allá de su conocimiento. Y dice del verso 19 al 22, dice: escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno. ¿Todo bien? ¿Sí van entendiendo? Porque los veo como con cara de enojo. O si quieren paramos. ¿No? Si quieren paramos tantito. Es que es la Biblia. O sea, vamos a predicar la palabra. O sea, aquí se tiene que predicar la Biblia porque... ¿Sí todo bien? Todo bien. Lo que acabamos de decir de montar una sal y detrás del celular. Sí. Es que esta es la palabra. No podemos predicar. Si quieren hablamos de pura prosperidad.
¿Sí o no? No, Eso es no. mejor, si No, quieren oír nos eso. perdemos ahorita. Sí, como que ¿Es así? sí, ¿Sale? sí. Dice, escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Y dijeron a Pilato, los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los judíos, sino que él dijo: soy Rey de los judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Ahora aquí Pilato escribe una inscripción para mortificar a los judíos, pero lo que es cierta más allá de su conocimiento. O sea, ¿por qué hizo esto Pilato? O sea, Pilato lo quería hacer ¿para qué? Para darle pues favor a Jesús, pero los judíos ¿qué decían? ¿No? O sea, él no es rey, pero Jesús ya era rey. O sea, entonces cuando la Biblia dice que el Verbo se encarnó y habitó entre nosotros, Jesús es rey desde antes. Jesús gobierna desde antes de todas las cosas. O sea, solamente el Verbo descendió del cielo. O sea, Jesús es Dios. Si tú estudias bien la palabra, te vas a dar cuenta que Jesús es Dios. Y cuando dice la Biblia que el Verbo se encarnó, o sea, Dios descendió del cielo y tomó forma de hombre y murió por los hombres y se hizo semejante a un hombre y se quitó de toda su deidad, de toda su divinidad. Y aquí te puedes dar cuenta que en la crucifixión Jesucristo, ¿qué fue lo que hizo? Pues sangró, se preocupó, lo lastimaron. O sea, era un hombre, ¿sí me entiendes? Pero él murió para darle salvación a los hombres, pero él ya era rey. Pero ahora lo está mostrando, ¿para qué? Para que el pueblo de Israel que viera que realmente era rey. Pero ¿qué hacían? Desde antes lo han rechazado. Entonces dice Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Los líderes religiosos entre los judíos objetaron este título. Ellos pensaban que era falso porque no creían que Jesús fuese el Rey de los judíos. También pensaban que era degradante porque mostraba el poder de Roma para humillar y torturar a un rey de los judíos. Y ahora Apocalipsis 19:6 nos dice esto, el apóstol Juan. Apocalipsis 19:6 dice esto. 19:16. 19:6 dice, Y a su vestidura. sí, a su vestidura, sí, lo quieres leer, ¿no? Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este hombre, Rey de Reyes, el Señor de Señores. Entonces nos damos cuenta que aquí está viendo a Jesús ya en la isla de Patmos, en la revelación de Jesucristo, cuando Jesucristo venga y gobierne la tierra. O sea, Jesucristo en un tiempo va a venir. El Apocalipsis no solamente es un libro de profecía, sino el Apocalipsis es la revelación de Jesucristo, cuando Él vuelva por segunda vez y gobierne, pero Él ya era rey. Entonces por eso le pusieron ese título, Rey de los judíos, porque Él sí era un rey. Entonces tú te das cuenta aquí, por ejemplo, Juan lo está mencionando como el Rey de los judíos, el Rey de reyes. ¿Sale? Entonces sigamos esta parte ahora del verso 23 al 24, dice así, del verso 23 al 24, dice esto: cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos, se hicieron 4 partes, una para cada soldado, tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no lo partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes, y así lo hicieron los soldados. Entonces cuando dice tomaron sus vestidos, Jesús bajó toda la escalera para lograr nuestra salvación. Él se despojó de absolutamente todo, aun sus vestidos, llegando a ser completamente pobre por nosotros, para que pudiéramos ser completamente ricos en Él. Y cuando habla de ricos en Él, no habla de riqueza material, sino habla de riqueza espiritual. Así lo dice Pablo en Efesios 1:3, que Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Entonces nosotros como creyentes, cuando tú recibes al Señor, tú tienes toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Esa es la bendición que Dios te ha dado, y que tú esperas cielos nuevos y tierras nuevas. Ahora Pablo nos dice en 2 Corintios 8:9, vamos a ir a 2 Corintios 8:9, y nos dice esto Pablo, dice...
Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Pero no está hablando de una riqueza material, sino espiritual. Ahora dice, cuando dice su túnica, la cual era sin costura, la túnica sin costura de Jesús nos recuerda de su rol como gran sumo sacerdote, porque Éxodo 28:31 nos dice que el sumo sacerdote usaba una prenda sin costura. O sea, Jesús también es gran sumo sacerdote. ¿Por qué? El gran sumo sacerdote solamente una vez al año oficiaba en el templo para dar sacrificio por el pueblo y expiar pecados de sus hijos o del pueblo. Entonces Jesucristo, como gran sumo sacerdote, ahora entra una vez y nos reconcilia con Dios. Esa era la reconciliación entre Dios y el pueblo de Israel, el expiar pecados. Entonces Jesucristo ahora es el gran sumo sacerdote, y eso es lo que representa la túnica sin costura. Nos recuerda de su rol como gran sumo sacerdote. Y ahora cuando dice para que se cumpliese la escritura, en el Salmo 22:18-19 nos dice eso. Salmo 22:18-19. Dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrame a socorrerme. Libra de la espada de mi alma, del poder del perro de mi vida. O sea, aquí está hablando, este salmo fue profetizado desde antes. Entonces está diciendo el salmista, que era el rey David, que repartieron entre sí los vestidos de Jesús y echaron suertes. Entonces por eso dice la Biblia, para que se cumpliera la escritura, y aquí se cumple. El Salmo 22:18 lo dice. Ahora esta parte dice, de cuando encomienda a su madre, esto muestra que aún hasta el fin Jesús pensó y cuidó de otros. Si hubo algún momento en el que Jesús merecía enfocarse en sí mismo, era este. Sin embargo, él permaneció centrado en otros hasta el fin. O sea, ¿qué fue lo que hizo? Entonces, por eso Jesús también es el buen pastor, porque cuidó de otros. En el final tú te das cuenta que él cuidó de su madre, y así cuida de nosotros como hombres en todo tiempo y en todo momento. Ahora, del verso 28 al 30, la gran proclamación y muerte de Jesús. Vamos del verso 28 al 30. Del 28 al 30. Vamos del 28 al 30. Dice así. Dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon el vinagre en esponja y poniéndola en un hisopo se le acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza entregó el espíritu. Y cuando dice tengo sed, se refiere al libro de los Salmos, el Salmo 42. Vamos a leer el Salmo 42. Eso fue lo que estaba exclamando Jesús. Tuvo una sed, pero se muestra una sed espiritual. También es una parte. Fíjate, como el ciervo brama las corrientes de las aguas, así clama por ti. Oh Dios, el alma mía, mi alma tiene sed de Dios vivo. Cuando vendré y me presentaré delante de Dios, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Aquí realmente Dios también no había dejado a Jesucristo en la cruz, sino lo que estaba haciendo es que Dios se apartó de Jesús porque él estaba cargando el pecado de la humanidad. Entonces cuando él exclamó también en una parte de la cruz, cuando en la cruz dijo, Padre, Padre, ¿por qué más adelante lo vamos a leer? Cuando dijo, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? O sea, realmente es que Dios no había desamparado a Jesucristo, sino que realmente lo estaba dejando ahí porque él estaba cargando el pecado de la humanidad. Y Dios es tan santo y tan puro que no podía estar en ese momento en la crucifixión. Entonces ahí podemos ver la santidad de Dios. Fíjate, ahora cuando dice, esto era para también demostrar que el verbo era carne, y al igual que nosotros padecemos en la carne, él también padeció en la carne y tuvo que humectarse un poco los labios. Al principio de su pena, Jesús no aceptó una bebida que le adormecería el dolor. Y ahora cuando dice consumado es, cuando dijo consumado es porque ya se había cumplido la escritura.
o sea, porque fue realizada. Y dice aquí, la palabra final de Jesús, tetelestai en griego antiguo, es la exclamación de un ganador. Jesús había concluido el propósito eterno de la cruz. Así permanece hoy como una obra terminada en el fundamento de toda fe y paz cristiana, pagando por completo la deuda que debíamos a Dios. O sea, ¿cuál era la deuda que debíamos todos los hombres a Dios? La Biblia dice en Romanos 3:23 que la paga del pecado es muerte y la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y también dice en Romanos 3:23, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero tú a veces te preguntas como hombre, ¿yo cuándo he pecado y yo cuándo he fallado? Pues venimos de esa raíz, ¿verdad? Todos los hombres provenimos de ahí y todos los hombres nacimos con pecado. Entonces a través de Jesucristo hay una reconciliación entre Dios y los hombres, a través de la sangre. Solamente Él nos puede redimir y nos puede dar salvación a todos los hombres. ¿Y por qué el hombre está separado de Dios? Por causa del pecado. ¿Y por qué el hombre no quiere buscar a Dios? Por causa del pecado. Entonces, solamente a través de Jesucristo y a través de la sangre hay una reconciliación. Fíjate, en algún momento antes de que muriera, antes de que el velo fuera rasgado en dos, antes de que exclamara consumado es, se llevó a cabo de una maravillosa transacción espiritual. Dios el Padre depositó sobre Dios el Hijo toda la ira y la culpa que nuestro pecado merecía, y Él la cargó perfectamente, satisfaciendo por completo la ira de Dios. Ahora, Primera de Pedro 3:18 nos dice esto. Primera de Pedro 3:18. Primera de Pedro 3:18 dice así: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Jesús realmente no murió. O sea, Jesús solamente lo que murió fue el cuerpo carnal, pero el Espíritu ascendió. O sea, realmente Jesús no murió. O sea, tú te puedes dar cuenta que fue el hombre que venció a la muerte. Esa parte la puedes ver. Fíjate, ahora vamos a ir terminando del 31 al 37, me parece que es 31 al 37. Dice: entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día del reposo, pues aquel día de reposo eran de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se le quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una gran lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y el que sabe dice la verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura: no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice: mirarán al que le traspasaron. Ahora, cuando dice no le quebraron las piernas, entonces esto no era lo que se acostumbraba, pero al hacer esto los soldados, sin darse cuenta, cumplieron la profecía. Esto es una vez más, es una seguridad completa de que Dios está en control de todos los eventos. Y el Salmo 34:20 nos dice esto. Ahí es donde se cumple la escritura. Vamos al Salmo 34:20. Salmo 34:20, y dice así: Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Y ahí se está cumpliendo la escritura. Fíjate ahora del verso 38 al 42 para terminar. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiesen llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se le concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras, y tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre de sepultar entre los judíos. Y en lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Entonces, cuando se nos dice ahora Jesús es enterrado,
ahora rogó a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo. Se acostumbraba que los cuerpos de los criminales crucificados se dejaran en la cruz hasta pudrirse o que fueran comidos por animales salvajes, pero los judíos no querían que tal horror sucediera durante la temporada de la Pascua. ¿Qué era lo que estaban haciendo aquí los judíos realmente? Los judíos lo que estaban haciendo era que no se contaminara la tierra con el cuerpo de Jesús. ¿Por qué? Porque ellos querían lavar su ley, pero ya la ley ya había descendido del cielo, que era Jesucristo, y querían lavarse las manos, y por eso no dejaban que lo vieran ahí. Entonces por eso quitaron el cuerpo de Jesucristo. Entonces los romanos eran conocidos por entregar los cuerpos de hombres ejecutados, amigos o familiares, para ser sepultados. Y cuando dice, lo envolvieron con lienzos, con especias aromáticas, según costumbre entre los judíos, José y Nicodemo siguieron las costumbres funerarias de estos tiempos lo mejor que pudieron, considerando que tenían muy poco tiempo, pues estaban por comenzar el día del reposo. Entonces, pues hasta aquí acabamos, ¿va? Vamos a orar, ¿sale? Vamos a orar, ¿va? Señor, damos gracias, mi Dios, por este tiempo, Señor, y pues ayúdanos a entender, Señor, que pues cuando estudiamos la palabra, Señor, cuando sabemos de ti, Señor, es por ti, Señor, que pues realmente todos los hombres te necesitamos, Señor, porque a veces pues nuestros problemas, Señor, realmente no son nuestros problemas, Señor, sino que a veces tenemos un corazón lejos de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a adorarte, Señor, a saber más de ti, Señor, a saber que tu sacrificio en la cruz, Señor, no fue en vano, Señor, a que pues a través de la sangre, Señor, nos redimiste, nos lavaste, Señor, de nuestro viejo hombre, Señor, de nuestra vana manera de vivir, Señor. Tú nos ayudaste, Señor, tú nos diste vida nueva, Señor. Ayúdanos, Señor, y cámbianos, Señor, realmente danos un corazón conforme al tuyo, Señor. Y ayúdanos a adorarte, Señor, porque pues todos los hombres te necesitamos, Señor. Este mundo te necesita, Señor. Sin ti no somos nada, Señor. Porque el hombre solamente es hombre, Señor. Porque tú has dicho en tu palabra, Señor, que sepa el hombre, Señor, que solamente es hombre, Señor. Y tú te exaltes delante de las naciones, Señor. Ayuda a entender al hombre, Señor, que cuando te buscas, Señor, es por adoración, Señor. Que cuando te buscas, Señor, es porque te necesitas, Señor. Porque así que como tú en la cruz, Señor, tuviste sed, Señor. Tuviste sed del hombre, Señor. Así nosotros tenemos esa sed, Señor, porque tú has dicho en tu palabra, Señor, vengan los sedientos, Señor, tomen agua, Señor, de tus ríos, Señor. Ayúdanos, Señor, a entenderlo, Señor. Te lo pedimos y te lo rogamos, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, oramos. Amén, amén. Pues ya, hasta aquí acabamos.